Pero qué gusto, es un día bonito, un día con buenas vibras, especial, arranca las eliminatorias, muchos no estamos de acuerdo con las formas, pero ya hay que jugar, en definitiva. Y vamos a recibir un amigo de esta casa, porque de verdad también tuvimos el placer de trabajar con él, compartir, convivir, y obviamente es uno de los grandes analistas que tiene nuestro país en el extranjero. Richard Méndez. Richard, bienvenido a La Medida Imperfecta. Luis Miguel Núñez, Giancarlo Figueroa, ¿cómo estás? Un gusto como siempre, muchachos. Bueno, ¿cómo no recordar aquellos buenos tiempos que compartimos allá en Venezuela? Obviamente trabajando en Meridiano Televisión. Te recuerdo de tus inicios, así que he sido testigo de ese ascenso que has tenido en tu carrera, lo cual, visto desde la distancia, como me encuentro hoy en día, lo celebro y me llena de muchísimo orgullo. Richard, antes de hablar de la Vinotinto, también queremos conversar un poco porque hemos visto, sobre todo en el tema de la pandemia, cuando arrancaste conjunto con Alex, que también es pana de esta casa, y Fernando Petrocelli, pues el podcast de Dream Team, y obviamente entrevistando jugadores, echando cuentos del fútbol, anécdotas, debates, y ahora pues reciben la buena noticia de que no solo va a ser transmitido en YouTube como ustedes lo tienen, sino también en IBC, que es canal de esta casa, y también en TVB. Sí, sin duda alguna, una oportunidad grande de poder volver a llegar a muchos hogares en Venezuela a través de la televisión. Como ustedes se darán cuenta, por lo menos el caso mío en ESPN, hace rato la señal de ESPN hacia Venezuela pues se convirtió más en la señal de Sur, la que viene de Argentina o la que viene de Colombia. Y más allá que yo me he mantenido trabajando con ESPN, pues lo que yo hacía en cámara terminó quedando solamente para México, para Centroamérica, para los Estados Unidos en español, y me fui alejando del ojo del venezolano, ¿no? Y esta es una nueva oportunidad a través de IBC y de TVB, pues de estar de nuevo mostrándome con la gente de mi país. Además, lo más sabroso, muchachos, el hecho de poder hablar de fútbol venezolano, porque Alex habla de fútbol español, de fútbol italiano en DirecTV, igual Petro, igual yo en ESPN, y tener la oportunidad de hablar de fútbol venezolano es como sentirte como que nunca te fuiste de casa, ¿no? Yo hace 14 años que me fui de Venezuela. Richard, el formato, que el llevar un podcast a canales de televisión, sabiendo que el podcast es más libre, incluso el lenguaje puede ser un poco más coloquial, raya dependiendo del tema en alguna otra cosa. ¿Sientes que tienes mayores libertades para hablar de los temas que están hablando, que en este caso es fútbol venezolano, y estás menos atado a, mira, hay que parar, hay que ir a la pausa cuando volvamos y esas cosas? Sí, yo creo que los tiempos modernos nos han llevado a todo esto, ¿no? A ver, el podcast comienza como una evolución de los medios. No va a cambiar la televisión demasiado, no ha cambiado demasiado la radio, pero sí ha cambiado la distribución. Y hoy en día, desde el punto de vista de nuestro trabajo, del día a día, uno tiene que terminar de entender que hay tanta gente talentosa y tanta gente que quiere hacer lo que uno hace en televisión o en radio, que cualquier persona que tenga los equipos y que pague una suscripción para poder distribuir un podcast puede tener un programa. Nosotros no podemos quedarnos atrás, nosotros tenemos que seguir evolucionando junto con los tiempos, ¿no? Y eso nos ha llevado a tener la oportunidad del podcast. Lo bueno del podcast, y en el caso específico del Dream Team, es que tratamos no de tomar la misma postura que siempre tomamos cuando yo estoy en el programa de ESPN o Alex y Petro están en DirecTV, sino justamente la postura del fanático. Por eso es que sacamos aquello de drinkear, ¿no? O sea, cuando tú ves el fútbol o estás tomándote una cerveza o estás después del fútbol, te reúnes con tus panas en el bar a pasarla bien, a echarte unos tragos. Bueno, ese hablar de fútbol de manera distendida, de manera de fanáticos, es lo que nosotros llamamos drinkear. Claro, es algo que nació también dentro de un chalequeo que teníamos en Copacabana durante la Copa América del año pasado. Y de ahí, fíjate, todo comenzó como un podcast para entretenernos y ya estamos de regreso a la televisión en Venezuela. Ahora, Richard, hablando un poco obviamente del podcast va a ser tratado, sobre todo en lo inmediato, de esta eliminatoria de Venezuela, ¿cómo la ves? Porque siempre es difícil, complicado, ahora está la pandemia, llega Peseiro, por el cual obviamente ustedes hicieron hasta una etiqueta para convertirlo en Drinqueiro hasta el día de hoy, y revisarlo, lo que es un camino tan largo, tan difícil, y siempre con la ilusión, ¿no? El día uno. Sí, definitivamente. Los venezolanos siempre estamos con esa eterna ilusión con la selección. ¿Cómo ver esta eliminatoria? Bueno, el arranque de la eliminatoria para Venezuela. ¿Te acuerdas cuando te tocaba un examen muy difícil en el liceo y no habías estudiado?
y apenas te traían la hoja del examen y decías, uy, no me traje una Presto Barba, por lo peludo que venía el examen. Bueno, ha sido yo peluda el arranque de la eliminatoria para Venezuela, por todos los contras, por todas las dificultades que se presentaron con el Colorado Aristigueta, por la demora en la llegada de Soteldo, porque se lesiona a Mikel Villanueva. O sea, son tantas cosas que han venido persiguiendo a Venezuela, incluso de Peseiro. No solamente no ha sido Drinqueiro, es que Peseiro no había podido trabajar con la selección hasta que se reunieron en La Guaira, allá en el Club Puerto Azul. Dentro de todo, creo que todavía hay alguna esperanza para que se dé un buen resultado hoy. Y lo voy a decir por lo siguiente. Si bien Carlos Queiroz tiene tiempo trabajando con Colombia, quizá los automatismos están de memoria. En el caso de Venezuela es diferente. Creo que Peseiro va a tratar de parar un equipo lo más parecido a los equipos de Dudamel porque no hay tiempo de inventar. Pero viendo las cosas desde el punto de vista de lo que ha sucedido con la pandemia, y creo que fue la sensación que me quedó ayer durante los partidos que se jugaron, el Argentina-Ecuador, el Uruguay-Chile, creo que me dejó la idea de distancias cortas precisamente por el parón que tuvieron algunos, y si bien muchos equipos en Europa comenzaron la actividad, creo que las distancias no son tanto como cuando te agarra a mitad de temporada, después de haber hecho una pretemporada, después de haber tenido varios partidos juntos, después de haber tenido alguna concentración de partidos amistosos. Creo que Venezuela podría, en ese sentido, disminuir algunas diferencias con Colombia. Yo igual, siempre con el optimismo. Son 18 partidos, no importa lo que suceda hoy, eso no va a ser determinante para que cambie. Lo importante es que Venezuela pueda mantenerse al final de esos 18 compromisos con los números, con la cuenta para que nos dé la clasificación a la Copa del Mundo. Ahora, es muy difícil que Venezuela logre los objetivos si el grupo no se mantiene unido y si ese grupo no tiene las comodidades de parte de la federación, porque el futbolista tiene que concentrarse y pensar solamente en el tema fútbol. Esa es la diferencia que hay cuando Venezuela va a jugar con Colombia hoy. El futbolista colombiano está pensando solo en el partido contra Venezuela. Al futbolista venezolano le vienen todos los problemas, desde que a lo mejor le deben un dinero de un premio, que a lo mejor la persona encargada de logística no estuvo pendiente de que Aristigueta tenía que tener la prueba PCR con menos de 96 horas para poder llegar. Es decir, el futbolista hay que hacer que se ocupe solo de fútbol. Y esa es la única forma en la cual Venezuela termina haciéndose autogoles logísticos antes de jugar los partidos. Richard, hablaste de volver a la pantalla en Venezuela, pero también el Dream Team llega a una pantalla que se ve muchísimo en el sur de la Florida. Y que bueno, que tiene a César Miguel Rondón, que tiene a Román Losinski, el hecho de poder también salir en TVB. Nos tiene a nosotros también. Bueno, sí, bueno, no vamos a hablar en primera persona, no vamos a hablar de nosotros. Bueno, pero échate una flor. Bueno, pero es que yo soy televidente de ustedes, muchachos. Yo no me pierdo Play Top en TVB, yo no me lo pierdo. No, yo presento las noticias en la noche, yo me pongo serio. Bueno, también. Tú un autogol, por lo menos tírate un pase entre líneas, ¿vale? Bueno, pero llegan a la comunidad del sur de la Florida, que es la más importante de los venezolanos. Sí, mira, a ver, el sur de la Florida uno lo ve como la ciudad más al norte que tiene Venezuela, ¿no? Okay. Aunque yo vivo muy lejos de allá, sí sé, obviamente, la importancia que significa la comunidad venezolana allá. Y sin duda alguna, para mí es una alegría, además que cuando tú vives lejos de tu país, lo primero que buscas son cosas que te acerquen, ¿no? Y bueno, nosotros aquí teníamos la oportunidad de ver TVB, antiguamente conocida como TV Venezuela, y ver esas figuras, como ya lo mencionaba, César Miguel Rondón, bueno, ver toda la programación, verlos a ustedes, muchachos, en sus espacios, uno tiene aquella imagen fresca de la Venezuela bonita, la Venezuela decente, y eso es lo que se refleja en la pantalla de TVB y es lo que se refleja también en IBC. Para nosotros, sin duda alguna, es un orgullo y es un honor tremendo que el podcast entre en esa parrilla de programación y estar cerca de ese público que hay en el sur de la Florida, pero que además también estamos en una lista donde están los verdaderos caballos de la televisión venezolana. Richard, el tiempo se nos va volando, pero para agradecerte, ¿quién de los tres está más loco? Supongo que Candal lleva una morena, ¿no? Uy, lo que pasa es que cuando drinqueamos en serio se empareja la cosa, entonces está difícil. Pero Candal pasa los años, se le van zafando las cuerdas, ¿no? Sí, a veces le patina la cadena, eso sí es verdad. Y a Petro también los kilitos, ¿eh?
Lo que pasa es que Petro es el millennial, tú sabes. Petro es el teenager. Es que Petro cuando era delantero aquí en el equipo de medio proyectaba por banda, ahora no. Hay que meterlo de Pero 5, hermano. proyectaba por banda ¿para dónde? Porque ese no Bueno, juega ni se pico. tiraba 10 minutos de calidad, nos decía él. 10 minutos de calidad y los otros 80, bueno, quedaban para lo que venía. Bueno, pero te parece, está bien, así más o No, menos juego yo. Julio también nos regaló una vez 10 minutos de calidad y después se fundió. 15 minutos de Cafú y después fue Julio, pero bueno. Richard, el mayor de los éxitos en este proyecto que ya está materializado, pero que ahora va a tener nuevas plataformas y nuevas pantallas. Me encanta como amante del baloncesto que de parte del Dream Team se ha tomado de un equipo original del baloncesto como fue el de Estados Unidos en el 92. Exacto. Así que desde aquí te mandamos el mayor de los éxitos. Abrazo grande, muchachos. Muchas bendiciones para ustedes y gracias por haberme permitido haberlos acompañado este ratico. Seguro que sí. Richard Méndez, señor, estaba con nosotros. El Dream Team, pues se va a estar en TVB y en IBC, así que atentos, prepárense. Lo que viene es candela. Vamos.